poder dar inicio a todo este tema. Antes que nada, pues agradecerles a ustedes por el tiempo que se están tomando. A esta hora estamos nosotros reunidos aquí con la intención de poder departir y explicarles un poco más acerca de las buenas prácticas de almacenamiento. Este es un tema bastante importante en muchos sentidos, tanto en la industria agroalimentaria, en la industria agrícola, en la industria farmacéutica, en la industria pequeña, como un restaurante, como una concesionaria, y por qué no decirlo, en una industria netamente industrial, valga la redundancia, en una aplicación netamente industrial. Podemos verlo en almacenes, podemos verlo en cámaras de congelado, cámaras de frío, producto terminado. Las buenas prácticas de almacenamiento o las famosas BPAL están direccionadas básicamente al buen control que se debe hacer con respecto a todo tipo de almacén que se puede dar, ya sea como un producto o sea como parte de un servicio también. ¿Por qué les digo esto? Hay empresas actualmente que se dedican a dar almacenamiento correcto, continuo o sirven como espacios para que otras empresas, porque no tienen mucha capacidad de almacenamiento, pues lleguen a tocar estas puertas y empresas den este tipo de servicios de almacenaje. Antes que nada, presentarme, mi nombre es Gerson, yo voy a ser el ponente esta noche en esta hora que vamos a dedicarnos a hablar y a debatir sobre este tema. Mi nombre es Gerson Azcárate Lezama, soy biólogo microbiólogo egresado de la Universidad Nacional de Trujillo, tengo una colegiatura habilitada y vigente y aparte de ello tengo experiencia también en muchos rubros, desde la industria alimentaria, en la industria en el área y en el rubro también de investigación. Tengo más de 10 años de experiencia entre gerencia de operaciones, aseguramiento y control de calidad, desarrollo e innovación en temas de laboratorios. Actualmente me dedico a hacer capacitaciones, asesorías, auditorías en ISO 9001, ISO 14000, ISO 45000, en laboratorios en Lima, en Cajamarca, en Cusco, Piura, Trujillo y Ancash he podido laborar y he llegado a tener puestos desde ser un asistente hasta ser un jefe de calidad. Todo esto me da a mí el bagaje suficiente como para poder impartirles, bajo mi experiencia, todo tipo de conceptos y definiciones con relación a la inocuidad alimentaria y a las buenas prácticas, en este caso de almacenamiento. Como bien le hemos dicho, si nosotros vamos a hablar de un tema, siempre tenemos que tener una matriz. Esta matriz va a ser una normativa que nos va a lograr o nos va a ayudar a nosotros a poder impartir correctamente, sostenernos y tener un balance para nosotros explicar correctamente. ¿Sí? En este caso, DIGESA, la Dirección General de Salud Ambiental, ha llegado en su momento a poder establecer una norma sanitaria para el almacenamiento de alimentos terminados destinados al consumo humano. Esta normativa sanitaria tiene su año, tiene su fecha de exposición en el año 2015. Esta norma sanitaria se refleja en una resolución ministerial, que es básicamente la fecha de publicación de esta norma, que es su resolución ministerial 066-2015 MINSA. Esta resolución ministerial está sostenida en una norma técnica. Esta norma técnica, como nuevamente lo dije, es en número, la número 114 MINSA Digesa volumen 1. Entonces, esta resolución ministerial nos va a dar a nosotros nuestra norma sanitaria y esta norma sanitaria me va a hablar específicamente sobre cómo es que debo yo almacenar, cuál es el espacio que debo colocar, cuáles son las medidas de un pallet, cuáles son las distribuciones que debo tener en mi espacio y por último, qué utensilios, qué pallets, qué estocas debo yo utilizar para poder llegar a cumplir lo mínimo y evitar una futura contaminación o en su defecto un incorrecto almacenaje. ¿Sí? Toda normativa tiene una base legal, en este caso la base legal en la que yo puedo explicarles ahora está sostenida en la ley 26842, que es la ley general de salud. Esa ley general de salud básicamente se apoya en poder salvaguardar toda integridad de las personas, personas que van a estar en contacto directo y de consumo directo con el producto que nosotros vamos a almacenar. Otra base legal es el decreto legislativo 1062,
Es un decreto legislativo que aprueba la inocuidad, perdón, que aprueba la ley de inocuidad de alimentos. La inocuidad, ustedes bien saben, y si es que no les explico, la inocuidad es una característica inherente al alimento que me da a mí la seguridad y convicción de que cuando voy a ingerir este alimento no me genere un daño a mí como consumidor. Entonces, la inocuidad alimentaria es muy utilizada actualmente en muchas certificaciones. Llamémosle uno de ellos la certificación FDA, la ISO 22000, el FISMA, el mismo BRC. Todos ellos me hablan de inocuidad de alimentos. Aparte de hacer un análisis de riesgos para poder identificar cuáles son los peligros y los riesgos también que puede existir en nuestra industria, también nos tenemos que enfocar en que cualquier tipo de peligro no genere un daño al consumidor. Otro decreto supremo es el decreto supremo 00798. Aquí, en este decreto supremo, se aprueba el reglamento sobre la vigilancia y control sanitario de alimentos y bebidas. En este caso, nos vamos a sostener aquí porque vamos a hablar de cómo es que debemos nosotros regular un correcto control y monitoreo de esta característica sanitaria de mi alimento y también mi bebida. Bebidas como aguas, bebidas como jugos, como zumos, como néctares, alimentos, desde alimentos congelados, alimentos frescos, alimentos deshidratados, colorantes naturales o aditivos alimentarios. El decreto supremo 034, esto es particularmente para la industria de primera necesidad, como puede ser SENASA, aprueba el reglamento de la ley de inocuidad de alimentos, pero para productos de primera o productos primarios, ¿sí? Frutas, verduras, todo lo que nos ve o lo que trabaja SENASA. El decreto supremo 004/2014. En este decreto supremo se modifica e incorporan algunos artículos al reglamento anterior, al reglamento 007, al reglamento de vigilancia y control de sanidad o sanitario de alimentos y bebidas. Entonces, este decreto supremo 004 me va a ayudar a aumentar el volumen de mi reglamento anterior, de mi reglamento 007, mi decreto supremo 007/98. Entonces, todo eso tenemos nosotros que tenerlo claro. Ustedes se preguntarán por qué. Nosotros tenemos que tenerlo claro bajo una especificidad. ¿Cuál es? La de asegurar un buen control, tanto sanitario, tanto un buen control de calidad y por último, tanto un buen control en nuestras especificaciones. Porque sea un servicio el que nosotros demos como un almacén, también debemos nosotros como una industria alimentaria, como una planta de agroalimentos, tenemos que asegurar que nuestro producto esté correctamente almacenado. Y eso parte también de cómo es que nosotros almacenamos nuestros materiales de envase y embalaje. Seguimos. Las condiciones sanitarias generales que todo almacén debe cumplir tienen que ser 8, de los cuales yo voy a especificar algunos de ellos. 8 según mi normativa. La exclusividad es uno de ellos. ¿A qué se refiere con exclusividad? Ambientes en donde tú no puedes mezclar dos productos que puedan en algún momento generar una contaminación cruzada. O por último, que no tengan el mismo origen y el mismo destino. Por ejemplo, yo no puedo colocar en un ambiente, en un almacén, producto de exportación y también materiales de envase y embalaje. ¿Por qué? Porque los ambientes tienen que estar destinados exclusivamente a lo que dice el rótulo de mi puerta de almacén. Si el rótulo de mi puerta dice que se almacena ahí materiales de envase y embalaje, solamente debe haber eso allí. Cualquier otro tipo de material debe estar censurado, imposibilitado de estar presente. Pero cuando estamos hablando de un almacén de producto terminado o de producto intermedio, solamente tiene que haber producto, es decir, exclusividad para el almacenamiento de alimentos. Si no tengo yo esta separación o tiempos separadores o espacios o líneas delimitadas, no voy a tener un orden y muchas veces vamos a incurrir en faltas, tanto a la normativa y faltas a la capacidad de tu almacén también.
Tu almacén tiene que ser exclusivo, como les dije, para los productos que tú vas a almacenar y para los materiales que tú vas a tener en stock también. Son dos almacenes distintos, no puedes mezclar las cosas porque eso incurriría en una falta, tanto para ti como personal, como dueño de tu planta, y tanto también para la imagen que tú estás dando hacia cualquier cliente o auditor cuando llegue a ver tu planta. La ubicación, esa es otra de las condiciones sanitarias propicias. La ubicación de los almacenes debe estar en un lugar, debe estar en un espacio que no implique riesgo de contaminación cruzada. Al contrario, tiene que salvaguardar el el buen control y el correcto almacenamiento y no llevar a una posible contaminación cruzada. Entiendo yo ahora que todos nosotros estamos incurriendo, estamos aquí capacitándonos para poder llegar a un mismo fin, el cual es entender cómo es que nosotros debemos almacenar nuestro producto. Los productos alimenticios, los productos alimentarios que nosotros almacenamos tienen que cumplir estadísticas y tienen que cumplir estamentos de calidad, de inocuidad y de buenas prácticas. Entonces, si nosotros no tenemos un buen control y una buena especificación de tus almacenes, no sabes que debes colocarle paneles, debes tener una temperatura ideal, tiene que haber un mecanismo de circulación de un solo sentido, no puede existir dos o tres pasillos dentro de tu almacén, tiene que estar delimitado tu camino, delimitado tu ruta, tanto tu ruta de evacuación como tu ruta de almacenamiento. Mucho en almacén se habla de los famosos FIFO o PEPs. ¿Qué significa eso? Primero que entra es lo primero que sale. O FIFO, first in, first out. Si en algún momento nosotros tenemos un primer producto, ese primer producto que ingrese es el primer producto que va a tener que salir. No podemos agotar el espacio en un almacén porque eso nos generaría sobrecostos que muchas veces no queremos nosotros asumir. ¿Sí? Entonces, los almacenes deben ubicarse respetando, como ya les dije hace un momento, el principio de circulación de un solo sentido. ¿En qué se refiere esto? Que yo voy a tener solamente un camino por el cual yo debo transitar. Si existen dos o tres caminos a la par, genera en ustedes demoras de almacenamiento, el correcto almacenamiento y por último, riesgo posible de contaminación simplemente se pueden caer o podemos incurrir en daños en tu almacenamiento. Exceso de capacidad, tal vez podemos llegar a cometer. Tercero, estructura. Otra de las condiciones sanitarias generales para cumplir en un almacén tiene que ser la estructura. Esta estructura nos dice que debe garantizar que la protección de los alimentos tiene que ser exhausta, tiene que ser correcta y tiene que evitarse una contaminación externa. Ahora, ¿en qué momento? ¿En qué momento yo puedo incurrir en esto? Una contaminación externa es cuando yo no tengo una correcta estructura de almacenaje, una correcta estructura tanto en metales, tanto en andamios, tanto en luminarias, por último en techos, que muchas veces a razón de que el sol está dando o está llegando, pues se pueden descascarar, pelar, romper, rajar. Entonces, si en algún momento nosotros tenemos este tipo de almacenes, tenemos que nosotros salvaguardar nuestro producto, recordar que debemos nosotros cuidar nuestro producto. Y muchas veces los almacenes tienen que ser construidos sobre estructuras fuertes, resistentes, porque recuerden que el almacén es el lugar en donde va a llegar o mi materia prima, o mi producto terminado, o mi producto intermedio, pero tiene que ser completamente hermético. Entonces, no puede ser construido en lugares en donde el piso pues tenga ciertos falsos o tenga ciertos desniveles. Al contrario, primero tienes que asegurar tu piso, tus paredes, tus techos, tus luminarias para que tú puedas establecer dentro una circulación en un solo sentido. Entonces, debe contar con algunos mecanismos que prevengan la contaminación. Zona fácilmente inundable no debe estar, no debe ocurrir ello. Zona que no tiene un sistema de evacuación de aguas de lluvia tampoco. Tiene que ser correctamente cuidado en ese sentido. No tiene que haber riesgo de humedad.
materiales de fácil acceso a roedores tampoco debe haber. Saben que en un ambiente en donde hay alimentos, muchas veces las plagas van a querer llegar. Y si no tienes completamente hermeticidad en tus cajas o en tus bolsas, muchas veces los roedores, los moscas o cualquier otro tipo de plaga puede llegar y habitar en esos lugares. Entonces hay que tener mucho cuidado allí. No es recomendable colocar, porque eso me lo han preguntado ya, no es recomendable colocar un, una trampa de roedores allí, porque me daría a mí la visión, yo como auditor, de que si estás teniendo tu sospecha de que puede llegar algún roedor a tu almacén. Afuera de tu almacén sí puedes colocar tu trampa o tu cebadero, ¿sí? Tu trampa o tu cebadero. Seguimos. Condiciones, una más, los pisos, las paredes, los techos, las ventanas y las puertas tienen que ser de fácil limpieza y desinfección. Aquí hago yo un hincapié. Mientras más difíciles sean tus puertas de abrir, tus ventanas, tus techos, tus pisos estén en mal estado, va a ser más difícil entonces, va a ser casi imposible de que tú mantengas la hermeticidad correcta. En estas imágenes yo les estoy mostrando almacenes amplios, almacenes vastos, que mira, que tienen una correcta iluminación, pero hay una característica muy recurrente aquí. La característica a la que me refiero es que los techos, si bien es cierto, tienen iluminación, también tienen ciertos espacios en la parte central o dejando una u otra loseta, en donde el techo es un techo transparente. Entonces, eso nos ayuda a nosotros a tener una buena iluminación en el ambiente, a que exista un flujo de aire también o un flujo de ventilación correcta. Entonces, ¿por qué? Porque este flujo constante va a evitar un traspaso de humedad al interior, va a generar una buena y una correcta limpieza y desinfección, un correcto estado de conservación y limpieza, ya les dije. Y algo que también debemos nosotros entender es que la unión entre el piso y la pared nunca debe ser en ángulo de 90, sino tiene que ser curveado, para que cada vez que tú limpies o laves las paredes de tu almacén, escurra a la parte inferior y no quede en esos huequitos o en esas aristas, en esos rincones, humedad tanto de limpieza como también humedad del ambiente. Entonces, nosotros debemos recordar que toda planta de alimentos tiene mucha posibilidad de tener plagas, tiene mucha posibilidad de tener que genere suciedad, que genere daños, y eso es lo que nosotros debemos evitar. Otro más, como ven acá, ahí está correctamente delimitado, está todos los insumos sobre pallets de plástico. El pallet a su vez está delimitado, es decir, hay una línea amarilla a su costado, a su alrededor, y esta línea amarilla pues genera de que tú pienses de que allí debes tú colocar tu pallet. Lo mismo pasa en la segunda imagen, está delimitado, están pallets sobre pallets sobre pallets, hay unos huevos, una celda de huevos. En la última imagen, correctamente ordenado está. Ese es un almacenamiento para insumos de cocina, por ejemplo, y está correctamente ordenado, así como en las dos anteriores imágenes. Esto, por ejemplo, es una mala práctica. Una mala práctica, ¿en qué sentido? Porque en primer lugar yo no tengo ningún rótulo aquí que me diga qué está contenido o qué es lo que tenemos nosotros en cada bolsa. Segundo, la estructura no es la adecuada, esas paredes no son las adecuadas. Como ven allí en la segunda imagen y en la primera también, las ventanas no están completamente cerradas, no tienen una malla, están abiertas, están tapadas con un cartón, muchas plagas pueden ingresar por allí. Hasta personal con una mala intención puede generar un daño. Tampoco, tampoco tenemos pallets ni delimitaciones, al contrario, lo que tenemos nosotros allí es un desorden completo. ¿Por qué? Porque el insumo se está botando alrededor. Hay por ahí un caño,
Para el otro lado, yo veo que están las bolsas, en bolsas están mal almacenadas. Entonces, todo esto es una mala práctica. Seguimos. Protección contra plagas. He ahí lo que yo les decía hace un momento. Nosotros tenemos que entender que un almacén, muchas veces de materia prima, de producto terminado, pues alberga alimento. Y ese alimento, pues atrae todo tipo de plagas, desde roedores, como ven allí, hasta cucarachas o insectos. Esas cucarachas, insectos, roedores, aves, si llegan al almacén, van a generar daños. Y esos daños es a raíz de esos daños que nosotros le podemos llamar plaga. ¿Qué es una plaga en temas de industria alimentaria? Es todo aquel individuo o caso que genere una pérdida socioeconómica hacia tu emprendimiento o hacia tu producto. Entonces, una plaga que puede ser una cucaracha, una rata, un insecto, un ave, no tiene por qué tener acceso a tu almacén. Por eso es que nosotros tenemos que protegernos contra esas plagas. Esta protección se tiene que dar en múltiples sentidos, desde lámparas atrayentes de insectos, desde cebaderos, desde equipos sonoros para ahuyentar a las aves. Entonces, estas almacenes tienen que contar, perdón, con mecanismos de protección para impedir el acceso de estas plagas, acceso de insectos, de roedores, de pájaros y de otros más. Como ven allí, ahí es subrayado, he circulado allí la imagen de una rata. Esa rata es una plaga y esa plaga no debería estar allí en ese almacén. ¿Cómo es que nosotros podemos asegurar que no debería haber plagas o ratas dentro de nuestro almacén? En primer lugar, controlando. ¿De dónde vienen las plagas, las ratas? Del exterior. Tenemos que controlar el exterior. El exterior tiene que estar correctamente limpio. El exterior tiene que estar correctamente bien aseado, limpiado y desinfectado. Tiene que haber una correcta iluminación. Ya les dije, la iluminación puede ser una iluminación natural como también puede ser una iluminación artificial. La iluminación natural es los espacios en el techo de partes de techo transparentes en donde el sol o el día pues ilumina de manera natural a todo el almacén. Y la iluminación artificial básicamente es mediante luminarias. Nosotros sabemos que actualmente, según existe la resolución ministerial que ya les comenté sobre buenas prácticas de almacenamiento, ahí nos menciona que la cantidad de lux propicios en un almacén debe ser de 500 lux dependiendo si es que el almacén lo vas a utilizar para observación, para análisis, para visitas técnicas, la mínima cantidad de luz que debe tener un almacén tiene que ser de 500 lux, ¿sí? La iluminación, como les dije, va a generar a nosotros que entender cómo es que debemos distribuir nuestro producto, nuestras cajas, nuestro producto a almacenar dentro de nuestro almacén. De esta manera, vamos nosotros a tener una correcta inspección de los productos almacenados. Ahora, toda luminaria debe estar protegida con mecanismos que impidan su rotura, su contaminación en caso de alguna rotura. Les explico por qué. Todo, todo toda luminaria, no solamente en un almacén, sino en toda tu planta, en todo tu restaurante o en temas industriales también, tiene que tener una guarda. ¿Qué vendría a ser una guarda? No sé si por acá, ya está, esa es la guarda. La guarda es un material plástico que va a ayudarme a proteger si en algún momento, a proteger si en algún momento este fluorescente, esta luminaria se tiende a romper. Si eso ocurre, sea por una falla eléctrica, o sea por un temblor, o sea simplemente por el exceso de calor que hay en el ambiente, si se llega a romper esta luminaria tiende a caer sus pedazos, sus trozos
en esta guarda y evita de esa manera que pueda caer hacia tus cajas, hacia tus productos o hacia el piso en donde tú estás pasando, transitando. Entonces, es importante tener esta guarda en todo tipo de luminaria, ¿de acuerdo? Ahora, como bien es cierto, estas luminarias pueden ser de manera, perdón, esta iluminación puede ser de manera natural o también artificial. Recordemos que siempre en las noches no vamos a tener iluminación natural, sino iluminación artificial. Es por eso que yo sugiero que la limpieza de este tipo de luminarias se haga en el día. ¿Por qué? Porque en el día tú tienes el apoyo de la iluminación natural para que tú puedas inspeccionar correctamente. En la noche vas a tener ciertas limitaciones. Las limpiezas yo siempre las sugiero que sean en el día. En primer lugar, porque el personal está más capacitado, más despierto, más activo. Y en segunda, porque en la noche tiene que ser básicamente un motivo de inspección a tu planta. Va ventilación. La ventilación es otro tipo de condición sanitaria dentro de mi almacén. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que los alimentos, cuando los alimentos requieran un almacenamiento específico, por ejemplo, a una temperatura correcta, a una presión ideal, a una cantidad de humedad ideal, a un almacenamiento útil y necesario, entonces nosotros tenemos que cuidar correctamente estas características en el almacén. Este almacén tiene que contar con mecanismos de ventilación. La ventilación tiene que ser una ventilación continua, una ventilación aparente y una ventilación justa y correcta. Por ende, tiene que ser un aire limpio, tiene que evitarse la condensación, porque la condensación, recuerden que es producto de la humedad o genera humedad. Entonces, tiene que evitarse la condensación, tienen que mantenerse condiciones libres de humo, no tiene que haber humo allí, vapores o malos olores, y tiene que estar diseñado de tal manera, un ventilador o un aireador, de tal manera que se impida el ingreso de plagas y otros animales por estas ventanas o por estos ventiladores, ¿no? Aquí yo puedo comentar algo. En las plantas en donde he trabajado han tenido muy bien utilizar en las ventanas de los almacenes malla Rachel. La malla Rachel es una malla que se utiliza en industria alimentaria que nos ayuda, que su poro, el tamaño de su poro, el tamaño de su espacio es bastante pequeño y ayuda también a controlar el filtro de aire, la cantidad de aire que está llegando, con suciedad obviamente, por vientos y demás, puede llegar a concentrar todos los restos o la tierra o el polvo o la arena que pueda llegar por ahí. Entonces, eso es una buena opción, utilizar la malla Rachel para las ventanas. Como ya les dije, existen las guardas. Estas guardas, todos los fluorescentes luminarios deberían tener esas guardas porque nos va a ayudar a nosotros a poder entender cómo es que, cómo es que si por algún motivo se rompe este fluorescente, esta luminaria, no me va a generar ni una incurrencia o una contaminación física hacia mi producto o mis cajas o tal vez un peligro de cortes para nosotros. Buenas prácticas de almacenamiento, ahora vamos a hablar de las buenas prácticas de almacenamiento, ya no las condiciones porque ya las hablamos. Ahora sí, las buenas prácticas de almacenamiento, empezamos por un correcto ingreso al almacén. El ingreso del producto terminado del almacén debe ser en menor tiempo posible. Les explico por qué. El producto terminado es un producto que ya debe estar listo para despacharse. El producto terminado es un producto que ya cumplió las especificaciones requeridas por calidad. Y el almacenamiento tiene que ser inmediato. ¿Para qué? Para evitar ciertos riesgos de contaminación cruzada o interrupción de la cadena de frío o la cadena de flujo. Nosotros tenemos un flujo en cómo nuestro producto se mueve, desde una materia prima hasta un producto terminado. Y en el producto terminado muchas veces, en temas de deshidratados, en temas de congelados, tenemos que evitar que se rompa esa cadena de flujo, esa cadena de frío o esa cadena de baja humedad para los congelados y para los deshidratados respectivamente.
¿sí? Tenemos que verificar también los empaques. No hay que olvidar que los empaques son de dos tipos, un empaque primario y un empaque secundario. El empaque primario es la primera bolsa o el primer empaque que va a tener contacto directo con el producto que va a ser consumido. Y el empaque secundario o envase secundario es en donde va a ir contenido el envase primario. El envase primario, la bolsa. Entonces, una empaquetadura o un empaque secundario vendría a ser una caja, por ejemplo, o si no, otra bolsa que contenga a la primera bolsa, ¿sí? Entonces, esta verificación de empaques tiene que darse en los productos terminados. Los productos terminados deben verificarse para evitar que su ingreso al almacén constituya un riesgo de contaminación cruzada para otros productos almacenados. Entonces tenemos que revisar correctamente los empaques porque pueden estar rotos, porque pueden generar cualquier contaminación, puede haber una grapa, puede haber un alfiler, puede haber un plástico o puede estar sucio con grasa. Entonces todo esto tenemos nosotros que verificarlo antes de poder utilizar estos empaques. La estiva. La estiva, llámese de aquella disposición correcta de los alimentos, agrupando a todos en paletas o pallets. En este caso, la estiva debe ser correcta, porque debe ser de un mismo tipo de producto. No puedes estivar dos cajas de distinto producto porque no va a tener un correcto almacenamiento. Entonces, se tiene que evidenciar qué etiqueta, o perdón, qué producto es mediante su etiqueta. El producto debe estar en la caja, la bolsa tiene que estar rotulada con una etiqueta para indicar qué es lo que tiene esa caja o esa bolsa. En este caso, las etiquetas tienen que estar rotuladas, perdón, las etiquetas tienen que estar en un lugar visible de la caja, de la bolsa, para nosotros poder ordenarlos y hacer una correcta estiva. Continuamos. Eh, Aquí está. Ordenamiento y apilamiento. El ordenamiento y apilamiento, como les dije en su momento, tenemos que llegar a entender que en el almacenamiento siempre va a funcionar nuestra regla de FIFO, first in, first out, que es lo primero que entra, es lo primero que sale. Entonces, el ordenamiento y el apilamiento tiene que seguir esto que les acabo de decir. Entonces, se tiene que hacer de acuerdo a las especificaciones de productos, si ya va a salir a despacharse, y si es que no, tiene que evitar, si va a estar por mucho tiempo ahí almacenado, evitar que este producto genere derrames o salida de algún alimento. No está permitido estibar directamente sobre el piso. Eh, lo primero que debemos nosotros entender es que cuando nosotros estibamos un producto, es decir, almacenamos, colocamos en pallets y demás, tiene que ser conociendo la capacidad de mi almacén. No puedo extralimitar mi almacén porque estaría cometiendo un error, eh, sobresaturando y extra superando la capacidad normal. ¿Por qué? Porque ya no va a haber un buen flujo de aire, porque tenemos más riesgos de contaminación, de rotura o de accidentes. Entonces, todo esto tiene que estar correctamente escrito, correctamente especificado. ¿Sí? Ahora, no se permite estibar sobre el piso, por eso siempre tiene que haber una paleta. Sobre esa paleta o ese pallet de madera o de plástico tiene que ir el producto, sean las cajas, bolsas, sacos o demás. Siempre tiene que haber, esa es la razón por la cual siempre tiene que haber una paleta o un pallet que separe el piso de las bolsas. ¿Por qué? Porque por allí tiene que haber un correcto flujo de aire, una circulación correcta de aire y para la inspección también, por qué no decirlo, la inspección de insectos y roedores. Si por algún motivo algún insecto o un roedor puede llegar a tu almacén, entonces tú, mediante esta estiva en estas paletas, pues tú puedes observar si es que está esa plaga perenne o presente allí. Una correcta estiva, entonces. Rotación de los productos, lo que les vengo diciendo desde hace un momento, ¿no? Los famosos PEPs o PBPS. Debe mantenerse una correcta identificación de los alimentos. ¿Por qué? Porque esta correcta identificación nos va a ayudar a nosotros a poder utilizar un flujo correcto. Ya le dije, un flujo en un solo sentido. Los alimentos que ingresan al almacén tienen que tener fechas de ingreso visibles.
Tal fecha está ingresando a mi almacén, tal fecha va a salir. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que ustedes crean pertinente, pero sí tiene que ser documentado. Y eso es, en auditorías te lo piden, ¿sí? ¿Cómo es que llevas el control de tu ingreso y salida de productos a tu almacén de producto terminado? Ahí tú le presentas tu Cardex. Entonces, lo primero en vencer debe ser lo primero en salir. Ese es el PEPS, el PBPS. Primero en vencer debe ser lo primero en salir. O también el FIFO o el PEPS, que es eso. Primero en entrar es lo primero en salir. No debe mantenerse en el almacén productos alimenticios con caducidad vencida. Esto es importante también decirlo, porque la caducidad es producto de un estudio de vida útil. El estudio de vida útil, dícese, de un estudio puede ser acelerado o en tiempo real, en donde vas a calificar en tus características físico-químicas, microbiológicas, organolépticas, tu producto en todo el tiempo que tú lo vas a tener almacenado. Pero si tienes un exceso de ello, ya no puedes asegurar, un exceso en el tiempo de almacenamiento, ya no puedes asegurar que estas propiedades físico-químicas, organolépticas y microbiológicas puedan cumplirse. ¿Sí? O estén todavía consideradas o sirvan todavía. Entonces, todo tipo de producto alimenticio o alimento que esté próximo a vencerse tiene que ser eliminado o tiene que ser mermado. Para el caso de productos que se encuentren en trámite, ojo, por ejemplo, aquellos productos que tú estás esperando que tengas tu registro sanitario, tiene que ser rotulado, tiene que ser rotulado. Entonces, es importante, ¿por qué? Si en algún momento yo tengo algún producto en una auditoría que está pendiente de una legislación, perdón, de un permiso sanitario y demás, pues tiene que ser rotulado y tiene que haberse hecho mínimamente un estudio de vida útil en tiempo real para poder saber cuánto tiempo más puede quedar almacenado ese producto. ¿Sí? Muy bien. Prevención de contaminación cruzada. No deben almacenarse productos o materiales que desencadenen un tipo de contaminación cruzada. ¿A qué se llama contaminación cruzada? La contaminación cruzada se dice que cuando en un ambiente hay un producto que genere contaminación y hay otro producto que esté completamente limpio, este producto completamente limpio se va a ver contaminado ante el producto que tú dudosamente puedes hacer ingresar. Entonces, una contaminación cruzada no intencional, no intencional. Los alimentos se tienen que almacenar por tipo, según el riesgo. Por ejemplo, si tú estás almacenando fresa, en este pallet o en este espacio solamente fresa, en otro espacio solamente mango, en otro espacio solamente chirimoya y así sucesivamente. Para evitar una contaminación cruzada, como ya les dije. Los vehículos de transporte son aquellos autos, camionetas, vines o vanes, perdón, vines, no, van, que nos va a ayudar a nosotros a poder transportar, va a dar redundancia, nuestro producto desde nuestro almacén hasta el puerto en donde va a ir o hacia otro almacén, ¿por qué no? Entonces, estos vehículos de transporte no tienen que estar vinculados con la estiva de productos en el interior del almacén. ¿Por qué? Porque estos vehículos tienen una función. Esta función es de poder transportar nuestro producto terminado. Este producto terminado solamente va a ser transportado cuando el supervisor o jefe lo crea necesario, porque ya se va a vender o ya se va a comercializar. Entonces, ningún auto, ningún vehículo puede tener acceso a este almacén. ¿Por qué? Porque este vehículo muchas veces puede generar o incurrir en una contaminación, ¿sí? Por las ruedas, por las piezas que puede tener el almacén, el auto, el transporte, muchos factores que ponen en riesgo mi seguridad, la seguridad de mi producto. Temperatura y humedad. No hay que olvidar, la temperatura y la humedad tiene que ser regulado dentro de nuestro almacén, por eso existen los termohigrómetros. Los termohigrómetros son aquellos equipos que están presentes, seteados, obviamente, calibrados, obviamente, y que me van a ayudar a mí a tener una visión de mi humedad y mi temperatura. Entonces, hay alimentos que sí lo requieren, congelados, por ejemplo, requieren condiciones de almacenamiento controlado en tema de humedad, en tema de temperatura, en tema de brix, en tema de un correcto almacenamiento, porque
porque al tener un cambio brusco de temperatura puede generar un impacto negativo en las características físico-químicas y organolépticas. Entonces, todas estas deben sujetarse a indicaciones específicas de la fábrica o de la planta. Y si por algún motivo no los tienes tú establecidos, tienes que regirte a un estamento mayor, en este caso el Códex Alimentario por producto específico. Ahí está todos los almacenamientos, las temperaturas, las actividades de agua, los BRICS, la presión y la humedad también. De esa manera se puede evitar un goteo a causa de la condensación de la humedad. ¿Por qué? Porque de ese modo podemos nosotros supervisar correctamente, evitar, ya sabemos que a tal temperatura no va a generar una condensación y vamos a mantener el ambiente con una humedad baja o cero. Los instrumentos de control deben estar calibrados, ya les dije, esta calibración puede ser semestral, anual, dependiendo de cuánto sea el uso constante de tu equipo, de tu instrumento de control. Ahora, también deben estar correctamente o bien funcionables, porque la funcionabilidad de los equipos nos ayuda a nosotros a poder tener una correcta seguridad de lo que estamos nosotros midiendo. Esto se tiene que ver visualizado en registros, registros de calibración, así como los controles de temperatura. Estos registros de calibración pueden ser de calibración por parte de una empresa que dé el servicio de calibración bajo la INACAL, es decir, que tiene que ser certificado para dar ese tipo de servicios. Y dos, los controles de temperatura, eso es una supervisión. Esa supervisión que se tiene que hacer tiene que tener un impacto en un documento, es decir, tiene que haber un registro, tiene que haber un llenado, un formato el cual se va a llenar y se va a convertir en registro de cada cuánto tiempo estoy controlando mi temperatura y mi humedad. Y eso me ayudará a mí a entender si es que estoy almacenando correctamente mi producto o no. Nuevamente, la estiva de los productos, ah, la estiva de los productos, cualquiera sea el método, sea parihuelas, tarimas, pales o racks o estantes, siempre deben mantener espacios libres entre ellos. ¿Por qué? Porque esto va a ayudar a tener un flujo continuo, un flujo correcto y por último, ayudar a la buena circulación del aire, a la buena circulación de las personas y también ayuda a la limpieza y desinfección de mi área, aparte de la inspección y supervisión que puedo tener, tanto por mi jefe de área o por último, por un auditor o un cliente. Por eso es que tiene que haber espacio entre estivas de productos. La estiva de productos, ahora vamos a hablar de cada uno de ellos, los productos no perecibles y los productos perecibles. Los productos no perecibles, vamos a empezar por ellos. La estiva debe mantener al menos los siguientes espacios libres. El espacio para productos no perecibles, libre al piso, sea tarimas, parihuelas, estantes, tiene que ser de 20, ¿sí? De 0,20 metros o 20 centímetros. Espacio libre al techo no tiene que ser menor de 60 centímetros. El espacio libre entre fila de rumas o fila de estoqueadas no puede ser menor a 50 centímetros. Espacio libre entre rumas no menor a 20 centímetros. Espacio libre entre fila de ruma y la pared trasera o la pared delantera, como quieras llamarlo, no debe ser menor a 50 centímetros. Y todos los métodos de anclaje a la pared, es decir, pernos, soportes, tiene que tener un espacio libre entre fila y pared no menor a 30 centímetros. Todo esto se los voy a pasar, eso está en la normativa. Las condiciones sanitarias de las cámaras frigoríficas, esto es importante decirlo porque muchas empresas trabajan con cámaras frigoríficas de refrigeración o congelación. Estas cámaras deben tener dispositivos para controlar y registrar la temperatura. Me pasó hace mucho tiempo atrás en una empresa en el norte chico, en Lima, en Barranca, que los equipos, los equipos de medición se habían malogrado. Y a pesar de eso, ya por la experiencia que me decían que tenían en planta, pues seguían almacenando. Llegué a comprobar
Llegué a comprobar, obviamente con mi termómetro, con mi termohidrómetro calibrado, que se estaba en ese tiempo trabajando a una temperatura muy por encima de lo que normalmente me pedía mi ficha técnica. Entonces, mi ficha técnica me decía que tenemos que almacenar a -18 grados y estábamos a una temperatura de -14. Entonces, eso quería decir de que la temperatura no era la adecuada, por eso es que muchas partes del producto se estaban descongelando. Entonces, eso que me dio a mí la capacidad de poder pedir a gerencia de que nos den a nosotros la propuesta de poder hacer cambiar esos seteadores o esos identificadores de temperatura. Es una experiencia que tuve y que la puedo compartir con ustedes. Siempre tienen que asegurarse que todo instrumento de medición tiene que estar correctamente calibrado y verificado. Debe mantenerse limpias y en buen estado de conservación, ¿sí? Todo tiene que estar en correcta limpieza, contando con un sistema que facilite la evacuación de las aguas residuales de limpieza. Puede ser un trapeador, puede ser una escobilla, puede ser un túnel o un ducto, una rejilla, para poder evitar un reflujo de este tipo de aguas, un sistema de desagüe, un sistema de limpieza correcto y adecuado. El cierre de las cámaras debe ser hermético, esto es para perecibles, ya sabemos. Tiene que ser hermético, debe contar con un sistema que permita su apertura desde el interior, así como una medida de seguridad, porque si en algún momento se queda atorado alguien dentro o el producto está dentro, tenemos que nosotros acceder de una manera correcta e inmediata. Vemos ahí arriba un evaporador en la segunda imagen. Ese evaporador es aquel equipo que me ayuda a mí a evitar la condensación en las cámaras o en los almacenes. Aquí yo les voy a mostrar, ¿sí? Aquí les voy a mostrar un almacenamiento de productos perecibles. Este almacenamiento de productos perecibles, tenemos un refrigerador en la parte inferior y un congelador en la parte superior. Sabemos que el congelador debe funcionar de -18 grados Celsius a más, y el refrigerador a 5 grados Celsius también. Los alimentos que cuenten con normas Codex específicas pueden considerar las temperaturas en ellas establecidas. Si es que no, ya sabemos, al Codex debemos irnos. Si es que no, nosotros tenemos que validarlo dentro de nuestro producto, nuestra planta, nuestra empresa. Ya casi vamos terminando. A ver, tengo por acá una pregunta, me parece. También deben tenerse claro. ¿Qué pasaría si es que en algún momento, muy bien, gracias Pedro, qué pasaría si en algún momento los almacenes o las cámaras frigoríficas no tienen un sistema de alarma en cuanto a al atrapamiento de personas dentro? Existen esos accidentes. Si no tenemos ese tipo de alarmas o ese tipo de sistema de alerta, no vamos a poder nosotros tener una buena seguridad. Es más, en seguridad y salud en el trabajo se nos pide eso. Es más, antes de poder tener una cámara frigorífica, SCT, Seguridad y Salud en el Trabajo, tiene que hacer un barrido completo y un diagnóstico de todos los posibles lugares de accidentes o incidentes. Qué bien, exacto, exacto. Gracias por tu participación, Pedro. En efecto, muchas veces los camareros, que son los últimos que salen de planta o de las cámaras, son ellos los que están más cercanos a tener ese tipo de accidentes de atrapamientos. Y mediante esos tipos de alarmas, pues suena la alarma, presionas el botoncito o bajas la palanquita y de ese modo pues suena una alarma que me alerta a mí, al vigilante, al de producción, al de calidad, en arreglar con mantenimiento esa puerta y poder sacar a esa persona. Lo mismo pasa con las cajas, cuando hay una elevada temperatura, se está superando la temperatura, tiene que haber una alerta para poder regular la temperatura en esta cámara frigorífica. Ahora el almacenamiento en productos, en alimentos perecibles. Lo anterior fue alimentos no perecibles. En la estiva de productos perecibles, los alimentos deben estar almacenados, pero protegidos en sus correspondientes envases y embalajes. ¿Por qué? Porque al ser un alimento perecible, entendemos nosotros, por su mismo nombre, puede perecer, es decir, puede
puedes verse afectado. Puede verse afectado, puede descomponerse, puede malograrse, puede perecer, como bien lo dice. A ver, exacto, malograrse. Malograrse o descomponerse. O ayudar que pueda aumentar su carga microbiana. O por último, si no tiene carga microbiana porque es un producto ácido o muy alcalino, pues sí puede generar un daño o un impacto negativo en sus características físico-químicas y organolépticas. Los alimentos perecibles, ya les dije, tienen que ser almacenados y protegidos en sus bolsas, en sus cajas. No tiene que exponerse el producto a la cámara. La estiva debe mantenerse al menos en estos tres espacios libres, les explico. El espacio libre entre el piso al piso, del pallet al piso, tiene que ser no menor a 150 centímetros, perdón, a 15 centímetros. El espacio libre de pared no tiene que ser menor a 15 centímetros y el espacio libre al techo no menor a 50 centímetros. Bien. Tenemos que tener un programa de higiene y saneamiento, porque este programa de higiene y saneamiento nos va a ayudar a nosotros a periódicamente hacer una correcta limpieza y desinfección del almacén, porque al haber un fluido, un tránsito continuo de entrar y almacenar y apilar mis cajas, apilar mis bolsas, apilar mis muestras, yo voy a tener una continua posible contaminación. Por ende, tengo que tener procedimientos de limpieza y desinfección, tengo que tener procedimientos para limpieza y desinfección de almacenes, de equipos, de instalaciones, de productos, de utensilios, condiciones de almacenamiento para productos tóxicos también, obviamente eso fuera, programa de prevención y control de insectos y roedores y almacenamiento de envases, pero estos envases destinados a contener alimentos de producto terminado. Las estocas o los palets tienen que tener, o las tarimas tienen que estar en un buen estado de conservación, debe ser de fácil limpieza y desinfección. Les recomiendo utilizar plástico, no madera, porque la madera, por más que tenga un tratamiento térmico, que sí existe, pues alberga hongos, alberga insectos, alberga polillas, si es que lo tienen mucho tiempo almacenado o expuesto a la humedad. Tienen que ser de fácil apilamiento, no se debe usar en operaciones que impliquen un riesgo de contaminación cruzada, por ejemplo, los pallets de madera no se deben usar. Deben guardarse en un estado de conservación e higiene específica. ¿Esto dónde? En almacenes. O sea, tiene que haber un almacén para tu producto de almacenamiento. Uy, uy, se me fue. Ya está. El programa de higiene y saneamiento tiene que abarcar qué tipo de agua vas a utilizar, cada cuánto tiempo tienes tú que limpiar con esa agua, el cuidado que se tiene que dar en el correcto almacenamiento de residuos sólidos, bolsas, cajas, pallets, cosas rotas y todo lo demás tiene que estar correctamente rotulado. El sistema de desagüe tiene que existir un sistema de limpieza y saneamiento. No puede existir, no puede haber animales domésticos allí en el almacén, porque estos animales domésticos pues incurren o generan una posible contaminación. Almacenamiento de sustancias peligrosas no debe haber, y si es que existen ese tipo de plaguicidas o sustancias tóxicas, deben estar etiquetados y en almacenes específicos, cerrados. Y no tener acceso al personal, porque muchas veces vamos a acarrear problemas de disgusto en temas de sueldo, en temas de maltrato y el operario o el trabajador pues puede ir y coger esos insumos y generar una contaminación voluntaria y eso queremos evitar. Medidas preventivas y medidas de control tienen que haber. Las preventivas son las que me van a ayudar a prevenir, a evitar de que ocurra algo y las de control, cuando yo tengo ya alguna desviación, pues corregirla. Estas son algunas señales de infestación de roedores. Si hay excrementos, mordidas en pisos, huellas, manchas de presencia de orina, sendas de la madriguera, roce en zócalos, roedores vivos o madrigueras, todo esto dependiendo de a qué nivel, alta, baja o sin infestación, pues me va a ayudar a mí a interpretar y a entender estas señales de infestación. Todo eso se los voy a dar a ustedes. El manipulador de alimentos, no se olviden, aquella persona
que está manipulando las cajas, manipulando el producto, tiene que tener una correcta higiene, tiene que tener una correcta capacitación, tiene que tener una correcta predisposición de salud. Su vestimenta y la higiene tiene que ser de vital importancia. Se tiene que colocar una toca, una cofia, una mascarilla, un mandil, una protección en todo tu cuerpo. Tienes que entrar, si es que es a cámaras frigoríficas, con una casaca térmica. La higiene, lavado constante de manos, lavado constante de brazos, cambio constante de guantes también. Cofia, barbijo, cuello cerrado, delantal, pantalones, guardapolvo, eso sí, sin bolsillos ni botones. En su defecto tiene que haber pega-pega, guantes, botas. El manipulador de alimentos tiene que tener una capacitación. No cualquiera puede manipular alimentos. Registro de control o verificación, esto es un checklist. Estos checklists siempre se tienen que dejar en una tabla, eso es lo que yo sugiero, a las afueras de los almacenes. ¿Por qué? Porque cualquier persona que ingresa a poder inspeccionar o supervisar los almacenes puede dejar su firma en este tipo de registros como visto bueno de que sí ha logrado revisar, inspeccionar y dejar algunas observaciones también, ¿por qué no decirlo, sí? Condiciones de almacenamiento deben requerir instalaciones, indicaciones controladas. ¿Cómo es que se verifica esto? La aplicación de los programas de prevención y control de roedores, si es que se está cumpliendo. La aplicación de programas de limpieza y desinfección en cámaras y almacenes, también. El mantenimiento de equipos de refrigeración y congelación también tiene que darse, tiene que hacer un checklist por parte de mantenimiento. Los controles médicos y capacitación del personal, eso lo tiene que tener recursos humanos o calidad. Y la información que facilite la rastreabilidad de productos, eso es mi diagrama de flujo o mi ejercicio de trazabilidad. La vigilancia sanitaria de todo el personal que está en contacto con estos almacenes, tenemos que tener, mediante el Ministerio de Salud, mediante DIGESA, tenemos que tener nosotros una, una certificación o una habilitación sanitaria. Y bueno, pues siendo ya exactamente las 8, nos pasamos 3 minutos, quiero agradecerles por su atención. Si tienen alguna duda, me lo pueden escribir o pueden hablarla. Y no tengo más que agradecerles por el tiempo brindado y bueno, ahí dejo mi tarjeta. Yo también me dedico a dar capacitaciones, implementaciones de sistemas de calidad, auditorías y otros tipos de servicios que en mi empresa les puedo brindar. Ese es mi número, ese es mi correo y también tengo un fanpage y esa es mi tarjeta. Agradecerles a todos por su participación, agradecerles Pedro también porque has tocado algo muy importante que es el evitar ciertos atrapamientos mediante sistemas de alerta.